Bueno, les recuerdo una vez más, si por favor tienen sus cámaras disponibles, que si las pueden prender para que los podamos ver y pues así, nuestro hermano Juvenal, ¿qué aprendió del estudio pasado? Y si nos podía dar un resumen rapidito de lo que se trató hace 2 semanas. Amén. Hace 2 semanas, nuestro hermano Daniel Valdés dio un estudio sobre el testimonio del cristiano joven. Y fue un estudio muy bonito y de hecho, jóvenes, los vamos a estar subiendo en Facebook para que lo puedan ver. Ojalá pronto, primero Dios. Y el tema trató sobre que todas las cosas que nosotros hacemos como jóvenes nos quedan y realmente nunca se te borra. Realmente te queda como un tatuaje. Esa analogía usó el hermano Daniel, que se te queda marcado como un tatuaje. Y de hecho, si tú quieres como ministrar a esta iglesia, si tú quieres tener una posición, si tú quieres ser un vaso útil para el Señor, tienes que siempre estar cuidando tu testimonio y manteniendo tu vaso limpio. Y pues eso es de lo que saqué yo, que necesitamos estar siempre cuidando nuestro testimonio, cómo hablamos a los jóvenes, cómo le hablamos a las personas, cómo les respondemos, las cosas que hacemos, con quién hablamos y tener todo en orden y como Dios quiere que hagamos. Amén. Así como nos ha dicho nuestro hermano Juvenal, el testimonio es una parte muy importante del caminar del cristiano si queremos ser usados por el Señor. No sé si estuvo ahí nuestra hermana Génesis en el estudio pasado, ¿no? Nuestra hermana Loida, tampoco. Pedro, No, hermano, perdóname, no estaba. no. Los voy a castigar. Nuestra hermana Jasmine. Está ahí nuestra hermana Jasmine Chaides. Yasmín sí estaba, yo la vi. Me tuve que ir temprano del estudio. Oh, ok. No sé si el hermano ya arregló su problema. Josué, Yes. ¿qué crees tú sobre ese tema, sobre el testimonio de un joven? Yo creo que es muy importante. Pues es algo en lo que todos tenemos que siempre tener pensado en nuestro testimonio. A ver, Y ayúdame. en veces el testimonio es Ayúdame, lo espera, que que se quedó todavía. el testimonio es lo que los oyentes miran. La primera cosa que miran es cómo estás actuando tú como cristiano, como representante del Señor. Y basado en lo que ellos ven, toman en serio o no toman en serio las cosas de Dios. Y yo pienso que es algo muy, muy serio, muy importante, porque pues son almas que... Hágale. Paz de Cristo. Amén, Amén. hermano, paz de Cristo. Pero casi no escucha, casi no se escucha. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Amén, hermano, ya lo escuchamos. Ah, solo que necesito un poco de volumen yo también. No, pero este es todo el volumen que tengo. Es que casi no tengo volumen. Ya, No todos yo escucho bien, no sé los jóvenes cómo escuchan. Bien. Bien, hermano.
Puedes ponerle un audífono. Voy a tratar de usar un audífono, a ver si lo puedo mejorar. Arriba. Pues, a ver si es mi teléfono. No necesita, hermano, se está escuchando bien. Creo que es que él no nos puede escuchar a nosotros. Oh, Casi entonces, no tengo volumen. Pero sí me escuchan bien todos. amén. Hermano, sí. Bueno, ustedes me dicen si lo podemos hacer así. ¿Está bien? Pues nosotros lo escuchamos muy bien, hermano. Tú no los oyes mucho. Ajá, yo no los escucho a ellos. Entonces, quítate Sí los escucho, pero muy poquito. que estés a gusto, según. Hermano Jorge, pues ustedes me marcan el tiempo. Amén, hermano. Me dicen cuando hay que empezar entonces. Pues de una vez. Bueno, hermano, pues si quiere empezar, Amén, amén. ¿Con cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿20 minutos? hasta las 8. Tiene 40, hermano. Ok. Bueno, paz de Cristo a todos. Amén. Amén, hermano. Bien contentos porque terminamos una confraternidad el día de ayer. Aquí en San Luis Río Colorado, pues estamos gozosos todavía y me di cuenta que hay otras actividades por allá en Texas y en otros lugares, pues qué bendición, ¿no? Por todos lados, pues la iglesia está trabajando y eso es de grande bendición para todos. Nomás por confirmar el tema, es acerca de la unidad en la juventud. Estamos, de acuerdo, Amén. aunque Amén. el tema de la unidad, pues debe de darse en toda la iglesia, se da en los jóvenes, se da en el ministerio, se da en las sociedades, pues, de varones, de Dorcas. La unidad debe de estar en todos lados, es un ingrediente muy importante para poder permanecer en, en el propósito de Dios y dentro de la iglesia. No sé si ya oramos o oraron o no sé, es que llegué demasiado tarde. Estoy un poco confundido o ya entramos así directo, hermano Jorge. Sí, hermano, ya oraron los hermanos, ya. Entre directo. Amén. Ok. Bueno, entonces pues vamos a aprovechar el tiempo. El tema que se está escogiendo pues es fundamental para la iglesia porque es precisamente el que tengamos un propósito lo que nos va a llevar pues a caminar no solamente lejos, no solamente 10 años, 15 años, 20 años. Es uno de los ingredientes que nos va a llevar al propósito final, o vamos a decirlo así, el objetivo principal que que tenemos en la vida, que es llegar a la vida eterna, es llegar al final de nuestra carrera, porque ese es el propósito más grande que tenemos. Sin la compañía de nuestros hermanos, sin congregarnos, por decirlo, es un ejemplo, sin congregarnos sería muy difícil poder permanecer. No sería posible si no nos congregáramos, porque es una de las cosas que el Señor nos manda, porque es muy necesaria, porque es provechosa, porque es fundamental. Hablando de la ley, decía, harás congregar a todos, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, y vas a escuchar, vas a leer las palabras de esta ley a oídos de todo el pueblo, pero la parte es harás congregar
es que el pueblo de Dios se edifica en compañerismo, en unidad. Somos miembros los unos de los otros. Realmente el tema es muy amplio y se puede, desde la gracia de cada ministro, pues tratar de diferentes textuaciones, de diferentes ejemplos de la misma Biblia, pero yo voy a escoger una parte de la Biblia en la que me voy a apoyar, vamos a decirlo así, doctrinalmente, porque pudiéramos hablar, por decirlo, de consejos prácticos acerca de cómo lograr la unidad de la iglesia. Créanme que necesitamos la unidad en el ministerio, necesitamos la unidad, las regiones a nivel general. Nosotros en México tenemos 4 regiones. Quisiéramos sentirnos como si fuéramos una sola región. Yo quisiera ver los jóvenes del occidente, los de Chihuahua, o sea, todos involucrados en el mismo sentir. Que haya ese mismo deseo, ese mismo fervor por las mismas cosas. Vaya, o vamos a decirlo ahorita por el recorrido al sur, que ustedes jóvenes pues de antemano saben que es una actividad muy importante en México y que ya se avecina, ya estamos encima. Las fechas ya están próximas y se requiere ese mismo pensamiento de todos para que se pueda lograr una unidad, donde haya esa bendición, donde hagan los mismos propósitos, la búsqueda del Espíritu Santo, el confirmar el ánimo de los hermanos, todo eso. Lo necesitamos por todos lados. Pero resulta que la unidad en la iglesia no se va a lograr sin ninguna razón. Es decir, para que nosotros podamos tener una unidad, es que tiene que haber un propósito, una razón por la que debemos o queremos tener esa unidad. O sea, no estamos buscando la unidad porque seamos una simple sociedad. O sea, tiene que haber algo que nos hace sentir o nos hace creer de que debemos de estar unidos. Por eso les digo, yo me voy a apoyar del capítulo 12 de Romanos, si quieren irlo buscando, los que ya tienen su Biblia, creo que todos, y voy a dividir un poco el capítulo vamos a decirlo, en 3 partes. Romanos capítulo 12, lo dividimos en 3 partes. Y parte, pues les digo, la primera parte sería, las primeras 2 partes son doctrinales. Del versículo 1 al versículo 2 sería la primera parte, y del versículo 3 al versículo 6 la segunda parte. Y el restante de los versos del capítulo 12, pues serían consejos prácticos o valores que encontramos en la enseñanza de un apóstol o de un pastor de los gentiles que con mucha experiencia ya había vivido muchos años y había comprendido que la unidad es una cosa que siempre está en juego. O sea, porque hay una lucha en todos los hermanos por parte de Satanás de destruir la unidad de la iglesia. Entonces estamos hablando de un personaje que caminó muchos años en esta milicia, y pues estamos hablando de alguien con mucha experiencia, alguien que nos puede enseñar valores, alguien que aprendió valores, que sufrió, que padeció, que en momentos tuvo que tomar decisiones como tenerse que dividir de alguien, no estar de acuerdo con alguien. El apóstol Pablo. Y es una situación que a él le costó aprender, que después tuvo que cambiar de opinión, que tuvo que rectificar. Pero eso es la práctica. La práctica es lo que nosotros vivimos. Y la práctica debe estar basada en los valores que hemos aprendido de la doctrina de Cristo, que el fundamento es la doctrina.
Pero le digo, ¿qué es lo que nos une? La razón que nos une, el propósito que nos une es una verdad bíblica, es un fundamento doctrinal. O sea, y estas dos partes de los primeros 6 versículos de este capítulo nos enseñan eso. O sea, nos enseñan lo que somos y por qué debemos de estar unidos. Entonces, yo les voy a hablar de algo que tenemos que hacer no solamente voluntariamente, sino que tenemos la responsabilidad de estar unidos. Somos responsables de la unidad delante de Dios. Somos responsables, es decir, vamos a dar a Dios eh, cuentas de lo que estamos haciendo por la unidad de la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. Ok, vamos a entrar, versículo 1 y versículo 2, los leemos y reflexionamos. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, si nosotros no vivimos estos dos versículos en nuestra vida, si no los aplicamos, si no vivimos lo que dice aquí, no podemos vivir una unidad entre nosotros. No la podemos vivir. Una, porque son muchas las cosas que nos pueden poner a distancia. Las culturas, por decirlo, las culturas que vivimos a veces distamos en ellas, somos diferentes. Y estamos hablando de una iglesia muy pequeña. Son ustedes en Estados Unidos, pocos acá en México. Imagínense si nuestra iglesia estuviera en El Salvador. Imagínense que nuestra iglesia estuviera en Guatemala, que nuestra iglesia estuviera en otros países lejos. Y va a ser mucho más difícil conservar la unidad que estamos buscando nosotros siendo una iglesia pequeña. Ok, por supuesto que la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, el fundamento, es capaz de unirnos a todos, pueblos, linajes, lenguas, naciones, tribus, de todas las culturas. O sea, la palabra de Dios tiene un plano doctrinal en el que caben todas las culturas y que es capaz de reunirnos a todos. Entonces es necesario que nosotros creamos a la doctrina para que podamos lograr estas cosas, como lo que estamos llamando ahora la unidad. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios que sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, pero estamos hablando de una iglesia de Corinto. Ellos se podían entender entre ellos, pero llevar a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Jerusalén, entonces ya sería más difícil poner en práctica ese texto, porque estamos hablando de otros hermanos que practican la ley, que tienen otras prácticas de fe, otro tipo de devoción, entonces puede ser más complicado, porque estamos hablando de dos grupos muy diferentes. Ok, entonces quiere decir que necesitamos conocer al Señor. Vaya, me estoy yendo muy atrás, pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos lograr la unidad. Fíjense la palabra del apóstol Pablo o la introducción al texto, al texto por escribir. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. O sea, está tocando el corazón de nosotros para que nosotros podamos poner la atención, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Desde ahí se inicia, pienso yo, que el apóstol Pablo, él está entendiendo, el apóstol Pablo, que los que pueden lograr la unidad en Cristo son aquellos que nacieron de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, pues no vas a poder lograr una unidad con otra persona que, que quizás sea muy diferente a ti. Estamos hablando de una unidad espiritual, de una unidad, porque hay hay otros propósitos en el mundo, por decirlo, el deporte. Hay gente que la une el deporte, la pasión por el deporte, el hobby,
A otros los une la política, por decirlo, un partido político, les une eso. Pero pero es algo político o es algo deportivo, es algo externo. Pero cuando estamos hablando de la unidad de la iglesia, no estamos hablando de la unidad en los cantos nada más. No estamos hablando de la unidad en qué autobús nos vamos. No estamos hablando nada más en qué cantos vamos a cantar el día domingo. O sea, cuando la Biblia habla de unidad, las cosas van más allá, o sea, son más profundas que ese tipo de situaciones, ¿no? La unidad a la que la que se va a referir el apóstol Pablo en este capítulo, pues va más allá. Tiene que ver con el corazón, con las entrañas, con la caridad, con el amor de Dios, con el dar tu vida por los demás, con el buscar el bien del prójimo, independientemente de las diferencias que pueda haber. Amén. Entonces, el apóstol Pablo apela en estos 2 versículos a que tenemos que vivir, a que tenemos que ser cristianos verdaderos para poder lograr la unidad. Porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Entonces, nos está rogando que nos presentemos a Dios en sacrificio. Y esa palabra sacrificio, esa es precisamente la que a veces nos puede costar trabajo, porque es precisamente en la unidad cuando a veces tienes que sacrificar algunas cosas. Pero obviamente que el versículo cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, se está refiriendo a la vida personal de cada uno de nosotros. Es decir, en otras palabras, se los voy a decir todo lo que dije, todo lo que he dicho hasta ahorita desde que empecé. El apóstol Pablo nos está diciendo, andad en el Espíritu. Es eso. O sea, se lo dijo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Aquí está el apóstol Pablo, está diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y racional culto, pues, es el racional culto, es el servicio a Dios. Por decirlo, el sacerdote ofrecía corderos, holocaustos, ofrendas oblicuas, distintas ofrendas, distintos ritos, pero todas ofrendas o sacrificios, holocaustos, oficios del sacerdocio. Nosotros debemos presentarnos a Dios, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Ok, es doctrinal en cierta forma, o es el consejo. Es decir, tenemos que vivir la vida así para que podamos agradar a Dios, porque el texto está buscando que nosotros experimentemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por decirlo, les voy a decir un ejemplo. Nosotros pudiéramos lograr la unidad. Pues el coro, ¿cuántos jóvenes hay en la sociedad de jóvenes, en la iglesia? Vamos a poner que sean 100. Pues se me hace que a lo mejor, quizás, entre todos, pues sean 100 jóvenes. Por todos los jóvenes, 100 jóvenes. Si pudieran estar unidos, bien unidos. Hay agrupaciones que están bien unidas y no son cristianos. Pero nosotros no estamos buscando una unidad que tenga que ver con propósitos mundanos o terrenos. Nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios y es donde las cosas se tornan más complicadas, estando en este cuerpo en el que vivimos. ¿Sí? Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros presentarse delante de Dios en sacrificio vivo. Es decir, esas son las condiciones que se necesitan para poder vivir en unidad con otras personas. Por decirlo, el matrimonio, para que tú puedas tener un matrimonio, bueno, ustedes son jóvenes, pero nada más es un ejemplo, para que puedas tener un matrimonio unido, o decir, bien consolidado, bien fuerte, necesitas ser un verdadero cristiano. De veras, porque hay muchas personas que ahorita se divorcian, se separan porque no están viviendo en Dios, no hay valores que les
ayuden a seguir adelante, a tener una relación muy duradera. Pero los valores de Dios nos enseñan. En ellos aprendemos. Entonces, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego el verso 2, esa parte de ustedes la pueden subrayar. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, subráyalo y reflexiónalo. O sea, medítalo, porque esto es fundamental para poder lograr otras cosas. Ahora, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra clave, o sea, no te conformes a este siglo o no te conformes a este mundo. Es que en el mundo hay un sistema y un molde en la sociedad que no conoce a Dios. O sea, hay un molde y hay una forma de pensar en todo en la vida moral y en toda la vida, en todo lo que se percibe de la existencia. La persona que no conoce a Dios es muy distinta entre a nosotros. Nosotros cuando nos convertimos a Dios es un cambio radical, es una vida nueva. Por eso si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una verdad. Si no aceptamos esta verdad y no vivimos esta verdad, pues no vamos a poder vivir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pues no la vamos a poder lograr. Es necesario que estemos en las condiciones que Jesús quiso que estuviéramos para que podamos vivir en esas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Entonces, no nos conformemos a este siglo. No puedes ser como los jóvenes del mundo y querer lograr dentro de la iglesia lo que solamente puede lograr un verdadero cristiano. Tenemos que andar en el Espíritu para dar el fruto del Espíritu. Entonces, no te conformes, antes refórmate o ajústate. Cuando estamos hablando de reformarnos por la renovación de vuestro entendimiento, estamos hablando de que tenemos que ajustarnos o moldearnos a Jesús. Es decir, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, y el carácter y la conducta de Jesús se debe de reflejar en nosotros. Así podemos renovarnos conforme a la voluntad de Dios para que podamos experimentar, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, pueden reflexionarlo en sus hogares, esos primeros 2 versos, y vamos a pasar al versículo 3. Quiero que entiendan que en cierta forma yo lo estoy poniendo como algo doctrinal, como algo básico, porque no podemos edificar fuera de la doctrina que hemos aprendido de Cristo. Porque más adelante vamos a leer que somos miembros los unos de los otros. Entonces estamos hablando de una doctrina. O sea, las declaraciones aquí del apóstol Pablo van más allá de lo que la sociedad de este mundo está buscando. Aquí la Biblia nos está enseñando algo muy diferente. Ok, vamos a leer del verso 3 al verso 6. Digo pues, ¿me acompañan? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Y luego, aquí empiezan los detalles, jóvenes. Aquí empiezan los detalles, empiezan los valores que necesitamos para poder, o sea, la mentalidad. Aquí se te empiezan a aclarar las ideas. O sea, te ajustaste a Dios, te ajustaste al molde de Jesús, vives una vida en sacrificio vivo, y ahora el apóstol Pablo nos va a llevar a mirar la vida de otra manera. Por eso dice, digo por la gracia que me es dada a cada
a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida, y estas cosas son básicas, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Por último, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de ministerio en servir, el que, bueno, etcétera, 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 hasta el verso 8, que habla de las diferentes dones y diferentes gracias que tenemos cada uno de nosotros. Pero del verso 3 al verso 5 nos está enseñando el apóstol Pablo, nos está dando un consejo. O sea, nosotros ya estamos en sacrificio vivo. O sea, crucificamos la carne con los afectos y concupiscencias y ahora vivimos para Dios. Y ahora podemos decir, no, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, ahora vivo en la fe, vivo conforme a Dios, vivo conforme al Espíritu. Y entonces entra el consejo del apóstol Pablo. Por la gracia que me es dada, dice que cada uno, le digo a cada quien, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en la iglesia todos somos hermanos. Somos hermanos, somos siervos los unos de los otros. Hay términos en otras congregaciones que ustedes pueden escuchar o pueden notar cuando se refieren, por decirlo, al pastor. Cuando, por decirlo, dicen de un pastor, le puede decir el apóstol fulano, el profeta fulano, ¿qué otras? El siervo, dicen otros, el siervo, el obispo, o presentan al hermano Jorge Estrella, el supervisor regional o el supervisor general. O sea, son ministerios que existen en la iglesia, pero cuando tú dices el hermano Jorge Estrella, o sea, estás hablando de un lenguaje más sencillo. Cuando tú hablas del supervisor o cuando hablas del obispo o como en otras iglesias que hablan del apóstol o del profeta o de quién sé yo, entonces estás elevando el ego de las personas, de los mismos ministros, o el líder de los jóvenes, o sea, el presidente general. O sea, el consejo es así, dice el apóstol, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Que no piense más de sí de lo que Dios le ha dado. O sea, como leímos más abajo ahorita, que nos da paso, pues si tienes ministerio, bueno, pues sirve a Dios. Si el que enseña, pues enseña doctrina, porque eso es lo que a Dios le ha dado. Entonces, que cada uno de nosotros sepamos, que piensemos de sí con templanza. No sé si se me está entendiendo bien el valor que estoy tratando de transmitir, pero esto es fundamental, que cada uno de nosotros andemos con sencillez, poniendo en alto esa personalidad de Cristo que tomó forma de siervo y nos vino a servir a nosotros, que se hizo hombre y nos dio un ejemplo, un gran ejemplo de humildad, de mansedumbre, que pudo lavar los pies de los discípulos, que pudo comer con los pecadores, con los publicanos. Entonces, estos son valores que definitivamente, por decirlo, hasta ahorita yo no les estoy dando ningún consejo práctico de cómo encontrar la unidad,
que a lo mejor quizás eso es lo que se está esperando. A ver, quizás digan, no, vamos, denos un estudio de la unidad, cómo lograr la unidad en la iglesia. Y a veces esperan los consejos prácticos, pero ahorita estamos iniciando una enseñanza bíblica desde un fundamento acerca de lo que nosotros somos en Cristo, porque cuando nosotros actuemos de acuerdo a lo que somos, con esa coherencia, automáticamente se va a reflejar en nosotros pues la personalidad de Jesús. Entonces, por eso es muy importante que entiendamos nosotros, que entiendamos qué es lo que somos y qué es lo que está pidiendo el Señor de nosotros. Entonces, que nadie piense más de sí de la medida que Dios le ha dado o ha repartido a cada quien. Muy bien, entonces, somos hermanos. Todos somos hermanos, el que es ministro, el que es tesorero, la joven que canta, la que no canta, la que es desentonada, el joven que toca todos los instrumentos, el que sale a todas las confraternidades, el que no sale. ¿Eso qué importa? O sea, cada quien hace lo que cada uno de nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y lo hacemos para Dios, lo hacemos de corazón. Debe de ser así. Ok, entonces, después de que el apóstol Pablo dice que cada uno de vosotros piense de sí con templanza, o sea, entonces pasa el apóstol Pablo al versículo 4 a decirles que somos miembros los unos de los otros. Esto es doctrinal porque el apóstol Pablo está apelando a una verdad bíblica para que los hermanos, todos los romanos, que sí había muchas divisiones entre ellos, ustedes pueden mirar los otros capítulos de Romanos, tanto del capítulo 12 hacia atrás o hacia adelante, y el apóstol Pablo está haciendo esa labor de únanse. Si se han de acordar el capítulo 14, donde dice que uno mira igual juzga todos los días igual, otros hacen diferencia entre día y día. Es decir, es una iglesia romanos, es una iglesia que está siendo aconsejada por este tipo de situaciones. Es decir, sí había divisiones en la iglesia. Pero bueno, pues pasa el apóstol Pablo a tocar un tema acerca de lo que viene siendo a lo que somos un solo cuerpo, o sea, que somos miembros los unos de los otros. Y esto a veces o no se comprende, o no se acepta, o no se cree. O no se cree. O sea, ustedes son miembros míos, ustedes son mi cuerpo. Por supuesto que lo son. Si son hijos de Dios, nacidos de nuevo, por supuesto que son miembros míos y yo de ustedes. Entonces, pero ¿qué tan importante será esto? Pues es muy importante, es fundamental, porque si no creemos esto, tampoco lo vamos a vivir y no vamos a vivir en coherencia a eso. Pues esta es nuestra fe, por eso el capítulo 6 es un ejemplo, capítulo 6 de aquí mismo de Romanos. O sea, hay una frase que usa el apóstol Pablo, el capítulo 6, verso 11, dice, así también vosotros, dice, si quieren léanlo, para que lo noten ustedes, para que noten la expresión del apóstol Pablo. Pero capítulo 6, verso 11, nada más como desviándome un poquito del tema. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Pero, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? O sea, pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Es como una reflexión, o sea, estamos en el cuerpo porque dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero y luego como en un paréntesis casi mayúsculo dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino que demanda de una conciencia limpia delante de Dios.
Ah, ok. Entonces me bauticé y si el Señor hizo una operación en mi corazón que se llama circuncisión, es un milagro, pero yo tengo que obedecer y no vivir más en el pecado. La santidad la voy a lograr en la renovación, en la reformación en mi mente, es decir, conformándome a la voluntad de Dios. Entonces, la expresión es del versículo 11, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Es decir, estamos hablando de algo que te tienes que mentalizar, o sea, que te lo tienes que meter en la cabeza, en la mente, o bueno, vamos a decirlo en el corazón. ¿Cómo llevo estos valores hacia adentro de mi vida? O sea, para que pueda, para que puedan yo realmente vivir la vida cristiana. Bueno, pues volviendo al capítulo 12, versículo 4, dice el apóstol Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Aquí el apóstol empieza a hablar de que somos un cuerpo y de que somos miembros los unos o los otros. Entonces, entendemos que somos una familia, que nos pertenecemos mucho, pero aparte de pertenecernos, pues nos necesitamos mucho, porque somos un cuerpo. Entonces, ¿cómo miramos a los demás jóvenes? O sea, ¿cómo se miran entre jóvenes? O sea, el que se bautizó, el de Phoenix, el de Tucson, el de Texas, el de San Diego, el que está en California, ¿qué son para nosotros? O sea, ¿son un joven más que se bautizó? O lo miramos realmente como alguien de nuestra familia, o sea, lo acogemos de tal manera que digan, este es mi hermano, como si estuvieras hablando de tu propia familia. Si miramos a los hermanos como a los de nuestra propia familia, yo creo que estamos en un plano mucho más, con mucha más ventaja para poder lograr una integridad sólida en nuestras relaciones, en nuestros grupos dentro de la iglesia, como lo son las sociedades. Porque tú estás comprendiendo la doctrina que el apóstol Pablo nos está enseñando, que somos miembros los unos de los otros. Entonces, esa es una gran verdad que nos puede ayudar mucho a nosotros cuando cuando tú comprendes esa verdad, que tus hermanos son miembros tuyos, que son parte de tu familia, pues, ay, hermanos, entonces vamos a poder perdonar. No vas a hacer nada que lastime a uno de tus hermanos, no vas a engañar, vas a ser fiel en todo, no vas a hacer nada que lastime a uno de tus hermanos o de tus hermanas. Pero no solamente eso, no solamente te vas a limitar a no dañar, sino que también te vas a ocupar en edificar la vida de los demás, que eso ya es de la creatividad de cada uno de nosotros. Voy a terminar la idea de estos versículos en el verso 6, y yo creo que ya me habrá acabado el tiempo, ahorita me dicen. Dice el verso 5, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Yo pienso que este verso es el que con mucha definición está vertiendo la idea que yo estoy tratando de expresarles también a ustedes. Por eso, así muchos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, podemos decir con claridad de que esto es una doctrina, es una enseñanza, es una forma de vida que Dios preparó para nosotros. Si comprendemos que somos nuevas criaturas y comprendemos de cómo nos conviene andar y agradar a Dios, si comprendemos que la vida
que vivimos la vida en una cruz, estamos crucificados y que somos libres del pecado a la vez, vamos a poder vivir bien con nuestros hermanos. Si no logramos entender estos valores que nos enseña la Biblia, pues ni siquiera vamos a poder mantener un matrimonio. O sea, me refiero yo al matrimonio por lo que, pues nomás para esta sociedad del matrimonio, nomás se requieren dos. No hay en un matrimonio 3 personas, o 5 personas, o 6 o más personas. Estamos hablando nada más de 2 pensamientos. O sea, de 2 cabezas, de 2 mentalidades, o sea, que se unen en una alianza. Y sin embargo, las personas se separan, se divorcian. Ahora imaginemos, vamos a hablar de la unidad de la iglesia. Cuando en tu iglesia, por decirlo, donde está mi hermano Juvenal, quizás estamos hablando de, no sé, 7 jóvenes, 10 jóvenes. Unos quizás tienen 25 años, otros son jovencitos de 15 años, otros tienen 17, 18 años. Entonces ya hay de diferentes familias. Entonces, ¿cómo lograr un mismo pensamiento? ¿Hacia dónde se hace, hacia dónde se mueven las intenciones, hacia dónde se mueve el fervor, la buena vibra, ya sea al evangelismo, a la confraternización, al crecimiento doctrinal? No sé, cualquiera de estas cosas pues son buenas, pero el asunto es que tiene que haber una misma mentalidad. ¿Cómo? Bueno, pues yo pienso que lo primero es entender todo esto. Es entender lo que ahora somos en Cristo y que los dones o las gracias que Dios nos ha dado es con la finalidad de que podamos edificar a otros. O sea, ese es el propósito de Dios al vernos dado diferentes gracias. ¿De qué? Pues si el que, por aquí, por decirlo, pone el ejemplo. Vamos a pasar ya como a otra parte del capítulo. El capítulo 6, versículo 6, perdón, en adelante, empieza a poner algunos dones, porque a lo mejor nosotros no tenemos. Porque para empezar, por decirlo, está hablando de algunos ministerios y las mujeres pues no tienen ministerios, por decirlo, la predicación, la profecía, ese tipo de ministerios. Pero a fin de cuentas, cualquier creyente tiene una virtud de parte de Dios para poder edificar la fe de los demás y buscar el bien de los demás. Pero bueno, dice, de manera que teniendo diferentes dones, dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe, el de ministerio en servir, el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. Bueno, pues esto de la misericordia, pues no es un don. La misericordia es un fruto del Espíritu. O sea, no importa si eres sacerdote, eres levita, o tienes alguna posición, o tenías una posición en el pueblo, tenías que tener misericordia. O sea, ese es un fruto del Espíritu, es un fruto de nuestra naturaleza, de lo que hay en nosotros, que es la naturaleza de Jesús. Pero lo demás, a lo que el apóstol Pablo se refirió, se está refiriendo a algunos ministerios o algunos dones. O sea, por supuesto que, o sea, todos tenemos dones y esos dones o esas gracias que Dios repartió conforme a la medida de la fe de cada uno de nosotros es con la finalidad de contribuir a la vida espiritual de los demás. Entonces quiere decir que esta es la primera mentalidad que debe de haber en nosotros, que debemos de buscar el bien del prójimo, aquello que al prójimo le puede ayudar a seguir adelante, a mejorar. Quizás hay alguien que
algún joven que no está asistiendo con regularidad a la iglesia y alguien puede preguntarse dentro de sí, Señor, ¿qué hago para ayudar a mi hermano? Miren, yo ahorita en este momento estoy viviendo eso, ahorita. O sea, ya voy a abrir mi corazón, que a fin de cuentas también edifica. Yo ahorita les estoy pidiendo a Dios por alguien y mi oración es esa. Señor, ¿qué puedo hacer por este hermano? No sé qué hacer, pero quisiera poder hacer algo por el bien de él, pero no sé qué hacer. Estoy pidiéndote, Señor, que me digas cómo puedo contribuir a que mi hermano salga adelante para que siga caminando, que no pare, que siga dando frutos, que siga adelante en el camino de Dios. Pero resulta que este pensamiento tiene que existir toda la vida en nosotros, todo el tiempo, o sea, y en todos. O sea, unos a otros nos necesitamos, somos miembros los unos de los otros y el consejo de la Biblia es que cada uno busque agradar a su prójimo para edificarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues como ya dijimos desde un principio, lo primero es andar en el espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne, sirviendo a Dios, agradándole en todo, reformándonos día a día, reformándonos todos los días, conformándonos a la imagen de Cristo. Es necesario, esta es la base para poder vivir todo lo demás. Y pues Dios sea quien nos ayude a seguir abriendo nuestra mente para poder crecer y poder entender la voluntad de Dios y así podamos lograr contribuir en la vida de los demás. Y a la vez, pues como es una vida recíproca, o sea, damos y recibimos, o sea, nos edificamos unos a otros. Y claro que estamos hablando de algo doctrinal. Yo sé que si abrimos ya ventanas hacia la vida, a la realidad de lo que estamos viviendo, nos encontramos es donde nos empezamos a frustrar. ¿Cómo puedo mantener una relación o una unidad más fuerte con este grupo de hermanos o con estas dos jóvenes? Puede pasar entre los jóvenes, entre las jóvenes mujeres, jóvenes varones, de repente miramos esos distanciamientos y a veces que procuran lograr un vínculo y les cuesta mucho trabajo lograr. A veces pueden pasar años en un distanciamiento, buscando cómo trabajar juntos y fracasamos una y otra vez. A veces es que la vida es un aprendizaje, pero muchas de las veces es que no estamos parados en el fundamento en el que tenemos que estar. Aunque lo conocemos, aunque lo hemos leído, pero estamos fuera de él. Cuando estamos en Cristo, las cosas son más fáciles. Cuando nos ubicamos en la verdad de la palabra de Dios, las cosas, el resto de la vida, pues se acomoda de una manera más fácil. O sea, se van dando las cosas porque estamos alineados a la voluntad de Dios y Dios empieza a edificar nuestras vidas. Pero esto es muy, muy importante. Ojalá que se me haya entendido las ideas principales de este tiempo que me han dado. Y si en otra ocasión me dan la oportunidad de hablar de valores o los consejos prácticos que se necesitan en la vida cristiana, pues lo pudiéramos hacer con mucho gusto. Pero a mí se me hizo muy importante tratar primero esta parte doctrinal para ponerla como un plano, ¿verdad? Donde ya podemos empezar a construir. Esta es como la cimentación
de una casa, ¿verdad? Que se mira muy poco porque una cimentación pues está enterrada, está bajo el suelo. Pero una vez que ya está, cualquier ladrillo que pongas sobre de ella o cualquier pedazo de madera, pues ya lo notas porque ya está en la superficie. Eso es lo práctico. Ahorita estamos hablando de lo doctrinal, de lo que muchas veces se nos olvida, las verdades fundamentales, el diseño en el que estamos creados de parte de Dios, y es fundamental. Tenemos que estar allí para poder empezar a edificar. Hermano Jorge, yo creo que hasta aquí pudiera alcanzarme el tiempo, porque pues ya transcurrió. Amén, hermano. De hecho, se me hace interesante lo que usted menciona acerca del fundamento y los consejos prácticos. Esperemos primeramente vamos a platicarlo y probablemente nos dé el segundo estudio. No sé si en este que sigue o vamos a platicarlo con los jóvenes, pero primeramente yo sí quisiéramos que entrara ya en lo que es lo práctico. ¿Sí me escucha, hermano Gustavo? Sí, amén, claro que sí. Sí. Lo que sí se me hace importante es recalcar o incluso que los mismos jóvenes pudieran hacer un comentario de lo que pudieron entender de este tema. Y ahorita que está usted, para si algo no entendieron, usted les aclare para que pues quedar bien, ahora sí como dice usted, bien fundamentados. En mi observación, hermano, o me pareció muy bonito el principio, en base a que una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, de las cosas que habló, es que la unidad es algo muy bonito y necesario y que a la vez es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros mantenerla y promoverla y motivarla y obviamente nunca ser nosotros obstáculo para que la unidad del Hijo de Dios sea interrumpida. Entonces, en base a esto, por esa razón, entiendo el principio del tema, que lo que primero tenemos que pensar en ser unos buenos cristianos, hijos de Dios. Entonces, en base a eso, los frutos del Espíritu te van a ayudar a promover esa unidad. Porque una vez que los frutos del Espíritu, o como dice la Escritura, contristamos el Espíritu Santo de Dios, pues empieza a salir a raíz de amargura, empieza a salir cosas que perjudican a los demás, a nosotros primero y a los demás también. Entonces, es importante, así como lo mencionó usted, empezar desde de lo que es el principio, el fundamento, cómo lograr una unidad y de ahí ya después irnos a lo que es ya lo demás, para que podamos estar bien fundamentados y porque nuestro deseo es, pues sí, que toda la iglesia esté unida y en este caso que el estudio es para los jóvenes. Queremos ver una juventud unida, que todos los jóvenes estén unidos en el Señor y eso les motive a que haya un crecimiento espiritual uno del otro. Eso es algo que se ayuda mucho, porque si hay distanciamiento, eso impide el crecimiento de cada uno de ellos y del grupo en general. Entonces, tenemos que pensar en la obra de Dios, tenemos que pensar que tenemos un trabajo en el Señor y cada quien ocupado en lo que el Señor le pone a hacer, primeramente, como dice la Escritura, teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y así dice, persiste en ello, pues haciendo esto salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, esa es lo que yo puedo entender y para que los jóvenes pudieran entender, a lo que usted estaba mencionando. Igual, sí se me hace interesante que alguno de los jóvenes pudiera eh, también hacer un comentario acerca de esto. Amén. Amén, paz de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano Pedro. Pues paz de Cristo. Amén. Amén, gloria a Amén. Dios. La cosa que a mí me resaltó es cómo nosotros somos uno en el cuerpo. Todos somos un miembro en el cuerpo de Cristo.
pero no únicamente cuidarnos de eso, sino tenerlo. Yo he visto o yo he experimentado que cuando veo a mis hermanos, mi sangre, mis hermanos menores, cuando ellos oran, me lleno de gozo, veo que el Señor está trabajando en mis hermanos en Cristo y ellos son más importantes, ellos son, ay, alabados al nombre de Dios, ellos son mis hermanos celestiales, ellos, yo voy a morar con ellos para siempre y ellos los tengo que tener en ¿cómo voy a decir olvidarme, olvidar de un miembro tan necesario en mi cuerpo, una parte de mí, me voy a olvidar de gloria a Dios y es algo a mí es perdido y cómo has expresado que lo tenemos que creer, tenemos que tener una certeza, tenemos que tener eso bien cementados en nuestra cabeza que no únicamente somos hermanos, nos vemos de vez en cuando, pero que somos miembros de un mismo cuerpo, que verdaderamente somos uno mismo, se puede decir en el amor de Cristo, somos, no vivimos juntos, no nos vemos tanto, pero hay que ver esa unidad, tiene que ver no fingido, sino que real. No, Se desconectó el hermano. Ya. Amén. discúlpeme, señor, pero sí, nomás quería comentar eso. Amén, ese era todo lo que se me quedó a mí. Amén. Dios bendiga, hermano. Amén. Muy, muy interesante su aportación también, hermano, porque así debemos de verlo y así es como el Señor lo estabiliza y es lo que pudimos aprender en este día hermanos, somos un cuerpo en Cristo y tomemos muy en cuenta esto. Amén. Un joven más. Hermano, quisiera comentar, um, nomás en lo primero que usted dijo, que fue tener un propósito por la unidad, y siento que el hermano Jorge, este, como que amarró eso junto, porque con el propósito, por ejemplo, nuestro hermano Jorge dijo, poder alcanzar las almas y para que el Señor se gloríe por medio de nosotros. Y, y en eso pues se puede ver la tercera parte, que es teniendo misericordia de unos hacia otros. Disculpe si no puedo hablar muy bien, es que el español no me viene, no lo hablo muy bien, pero teniendo misericordia de unos a otros, buscando el bien de cada uno de nosotros y pues es algo bonito y quisiera, si estoy captando bien lo que quiso decir, algo parecido. Sí, no, pues es todo lo que quería decir. Es el propósito sería, pues, buscando el bien de todos, de la congregación en junta y poder alcanzar almas. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Muy bien, hermano. ¿Algo que quiera agregar, hermano Gustavo? Pues que me da gusto que hasta cierto punto hayan asimilado un poco las ideas, que un poquito desordenadas quizás, pero qué bueno que las hayan captado un poco.
sí me gustaría que reflexionaran ah, en ellas, o sea, ya en la vida devocional personal, que sí reflexionaran en estas cosas. Me da gusto que el joven Joshua, no sé cómo se llama, haya captado la idea del propósito. Porque yo me refería al principio que en las sociedades mundanas hay muchos propósitos por los que la gente se une. Y nosotros aquí también pudiéramos estar unidos, pero no en el propósito de Dios. Y eso es vano porque sería pasajero. Entonces, sí es una de las cosas que me da gusto que se hayan mencionado, vaya, porque alguien lo pudo comprender. Hay un propósito y es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y y lo demás es de que comprendamos que somos nuevas criaturas, que no podemos lograr una unidad con personas que antes no conocíamos si es que no hemos nacido de nuevo, pues. Ahora somos hijos de un mismo padre. Y no sé si alguien más quiera comentar algo, alguna jovencita, cómo miran a sus compañeras, a las demás doncellas, cómo se sienten, eh, cómo se miran, pues, porque eso es fundamental, que puedas empezar a sentir la palabra de Dios en tu vida, que la empieces a creer como en la parte que me refería al apóstol Pablo del capítulo 6, donde dice, pensar que de cierto estáis muertos al pecado. Bueno, pues yo voy a decir, yo pienso de cierto que el hermanito Juvenal es mi hermano. O sea, yo creo que sí es. O sea, como que tienes que llevar esa palabra de Dios al corazón, dejarlo de mirar no nada más como una ideología del apóstol Pablo, sino como una verdad bíblica que viene desde el mismo autor de la fe. Desde allá viene y la dirección y el destino que trae es el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Pues hay alguien más que quisiera comentar que no entendió algo y sí sería muy importante que si alguien no comprendió algo de lo que dije, que lo pudiéramos aclarar porque eso te pudiera ayudar a mejorar la percepción pues de lo que se dijo. Pues, Amén, amén. hermano Gustavo, una vez más, pues repito esto, yo creo que sí es necesario, primero Dios, continuar con un segundo estudio para entrar ya más a lo que usted llamó, no sé, detalles o ya más, ya Consejos prácticos, perdón. consejos prácticos, exactamente, que sí son necesarios ya para que pueda de alguna manera aclararse todo lo que va a ayudar a este mismo tema para que puedan ellos saber de qué estaba hablando. Entonces, eso es demasiado importante porque, entre otras cosas, hermanos, que tenemos que entender, como decía nuestro hermano, no se trata de una simple sociedad comunitaria o algo así, sino que somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, de ahí viene la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, mantener esa unidad porque esa unidad ayuda a los demás y nos ayuda a nosotros también al crecimiento, porque así nos hizo el Señor. Incluso el apóstol Pablo dice eh, que quiere el Señor, como dice, que puso diferentes miembros en el cuerpo para que no haya desaveniencia y uno se interese del otro. Entonces tiene que haber un interés el uno por el otro siempre, porque no es que vamos a caminar solos. Es claro que va el Señor con nosotros, pero somos una iglesia en Dios, una iglesia en Cristo, un mismo cuerpo en el Señor. Entonces de ahí es donde tenemos que pensar en la responsabilidad de mantener la unidad y del problema tan grande que nos metemos cuando nosotros rompemos esa unidad o provoquemos que esa unidad se rompa. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí viene incluso la importancia del tema. Podría ver usted, por ejemplo,
Y qué bueno que el hermano mencionó esto, porque de entrada, por ejemplo, los jóvenes, y qué bueno, gracias a Dios, que tienen mucho el deseo de escuchar temas doctrinales. Y pienso que este es un tema doctrinal porque es parte de la iglesia, es parte del pueblo de Dios. Eso es uno de los fundamentos eh, del mantener la unidad en el espíritu. Y esto, pues ya como el hermano ya explicó, pues parte desde nuestra vida espiritual allegada a Dios. Y eso es lo que refleja todo esto. Entonces, pues, no sé, nuestro hermano Josué Yasua está dirigiendo, pero solo quería hacerle mención al hermano si podría, pues, dar unas palabras, hermano Gustavo, de despedida y ya primero Dios, vamos a tratar que el siguiente esté con nosotros también para que ya entrar más a fondo. Amén, hermanos, jóvenes, entrar más en este tema y pues con lo que es consejos prácticos, porque sí se necesita, hermanos, se necesita. Hay muchas cosas que incluso pudiéramos mencionar ahorita, pero no queremos hacerlo para no abrumarlo, sino que a la vez mediten esto que se habló ahora y ya lo demás, primeramente Dios, se podrá agrandar más y eso nos ayudará. Lo bonito que estos consejos nos ayudan no solamente para ahorita, sino para toda nuestra vida. Y eso pues es lo que necesitamos en el Señor. Dios bendiga, hermano. Amén. Pues más que nada serían valores. O sea, esta parte, yo la estoy mirando, esta enseñanza, aunque no la tengo tan en orden, pero sí la estoy como definiendo en mi mente en tres partes. Es la parte, esta primera, que es doctrinal, y la segunda parte que vendría siendo valores. Y sobre los valores vienen la vida práctica, pues, porque los valores son los que dictan cómo hablas, cómo te diriges, cómo tratas a los demás, son los que son los que te guían, pues, los valores, las cosas que aprendiste en casa, pues las practicas fuera de ellas, a como se te enseñó, y pues son, como iglesia, definitivamente, pues tenemos valores de una vida piadosa. Cuando entiendes la doctrina, luego vas a entender también los valores, los vas a aceptar porque los valores en Cristo, por decirlo, les voy a hablar de un valor, nada más, como para abrir un poquito la siguiente ventana es, si alguien te hiere una mejilla, ponle también la otra. Ese es un valor solamente en la iglesia, porque no lo vas a encontrar en el mundo. En ninguna parte se te va a enseñar ese tipo de cosas. O sea, que pagues a alguien, que no pagues mal por mal, ese es un valor también, pero no lo vas a mirar en el mundo, o sea, lo vas a encontrar aquí en la iglesia, es un valor que la Biblia nos enseña. Cuando los comprendemos los valores, pues vamos a empezar a practicar o a vivir, a lograr esas cosas que estamos buscando, pues que Dios quiere que se consumen en nosotros. Y si es maravilloso, ya para despedirme, hermanos, que la verdad esto es glorioso. Esto es que podamos lograr estas cosas, es lo máximo, es lo máximo. A ver, lo reducimos, lo comprimimos en un solo versículo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. O sea, ese texto es, o sea, realmente ese texto lo está diciendo todo, pero para poder llegar a ese texto es necesario caminar por todas estas cosas, por todos estos temas a tratar, para poder llegar a esa parte, a ese desenlace final, que es la felicidad, el amor, el compañerismo, la fidelidad, la lealtad a los demás, el poder tener esa verdadera caridad, el poder desprenderme de lo que tengo para que el otro tenga lo que no tiene. O sea, eso enchina la piel, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que nos hace felices. Porque eso es lo que el Señor nos ha enseñado, es lo que hizo por nosotros. Y pues ojalá que podamos aprender juntos, Dios me los bendiga, gracias por esta oportunidad, a mí me sirve porque estoy aprendiendo junto con ustedes. Siempre que predicamos estamos aprendiendo, como el cocinero que está cocinando y pues ahí le está pruebe y pruebe, ¿no? Vamos. Así estamos.
Pues Dios me los bendiga, mi hermano Jorge, de mi parte, pues sería todo, yo creo. Amén, hermano Yasua. Amén. Pues hagamos una oración para darle gracias a nuestro Señor por nuestro hermano y por la enseñanza. Amén. A ver, quedamos despedidos en paz. Jóvenes, si quieren, la videollamada estará abierta por si quieren platicar o quedarse un rato. Juno, stop. Bro, I wanted to say something, but then like I couldn't. My mouth just No, stop. I'm trying to mute me. Literally, the man was speaking. He was unmuting me, bro. Oh no, I felt so bad, but I was like, I just can't. Because I always sound dumb. In the call. Oh my goodness, it always sound dumb. It's crazy. He actually ugly, bro. No, but you know what? I really like what he talked about. Because says if you're what he said, like, fundado en la palabra, then that's when you can reach unidad. We have to understand that. So it's living the spirit.